Bienvenidos a la Revolución de la Riqueza, el podcast en donde aprenderás que crear riqueza no es magia negra, crear riqueza es una ciencia. En este programa comprenderás que la verdadera riqueza es holística y te daremos herramientas para conquistarla. Síguenos en redes sociales en @JavierMorodo en Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn y en todas las redes sociales. Suscríbete también a mi newsletter en mi página javiermorodo.com, en donde todas las semanas vas a recibir información sobre mercados financieros, negocios, tecnología, well-being, conciencia y también tips para ganar el juego del dinero. Hola David, bienvenido a la Revolución de la Riqueza, ¿cómo estás? Muy bien, Javier, gracias por el espacio y es un honor estar con ustedes. Muchas gracias por estar por acá con nosotros, la verdad. Desde hace tiempo con este tema que he venido manifestando en los múltiples canales, en el podcast, acerca de mi propio proceso de dejar el alcohol, ha salido mucho interés. Yo creo que mucha gente allá afuera se ha espejeado, se ha identificado en algunos rasgos con mi propia historia y he querido profundizar en estos temas y creo que para ello, pues tener a gente como tú en este podcast es algo verdaderamente relevante. Entonces te agradezco muchísimo el tiempo y lo que me gustaría es que empezáramos por abordar desde las preguntas más sencillas hasta las más complejas, pero antes de eso que nos pudieras platicar un poco quién eres, de dónde vienes, un poco tu carrera y tu experiencia personal. Claro, pues sí, mucho gusto. Yo soy David Romanowski, tengo 35 años, soy psicoterapeuta especialista en adicciones. Primero hice mi licenciatura en comunicación en la Universidad Iberoamericana y ya luego hice primero una maestría en la parte preventiva del estudio de las adicciones en la Universidad Hebraica en la Ciudad de México y ya posteriormente me fui 3 años a Minnesota, a la Universidad de Minnesota en Estados Unidos para hacer el máster en el tratamiento clínico de adicciones y patología dual que estaré explicando y pues bueno, desde ese entonces, desde la culminación de mi maestría en Estados Unidos me he dedicado a dar sesiones terapéuticas tanto a personas en Estados Unidos como a gente viviendo en México, particularmente por supuesto a personas que están con condiciones de conductas adictivas. Excelente, y por eso estás por acá, porque eres una persona que tienes una experiencia muy específica en esto y también has desarrollado pues muchos skills de comunicación que hacen que pues se puedan comprender estos conceptos de manera más sencilla. Y empecemos por lo básico. ¿Qué son las adicciones? Hay muchas definiciones, en torno a las adicciones. A mí la que más me gusta y la que más me hace sentido es la que plantea uno de mis mentores, que es Gabor Maté, que dice que la adicción se caracteriza por cualquier conducta que produce placer y alivio a corto plazo, pero múltiples consecuencias negativas a largo plazo y pese a las consecuencias negativas, repito dicha conducta. Entonces tiene que ver con la repetición de una conducta o del consumo de una sustancia que a corto plazo me da un beneficio, a largo plazo múltiples problemas y pese a los problemas repito dicha conducta. Esa es mi manera de definirlo. Sí, bueno, a mí me encanta Gabor Maté también desde hace un par de años que lo he conocido y lo he podido escuchar, sobre todo, bueno, me compré el último libro, el de The Myth of Normal, que no sé si ya lo leíste, pero se ve espectacular, nada más que está así grandote, entonces todavía no lo he podido empezar, pero de verdad es que me resuena mucho lo que dice porque también por otro lado pues es un espectro, ¿no? Esta definición me gusta que es general porque no te encasilla, ¿no? Y yo ahora que estuve platicando mucho de mi propio proceso, la gente me decía, no, pero si tú no eres alcohólico, tú tomas una vez o 2 veces al mes y en fin, ¿no? Y yo creo que no es pues, el estricto sentido del alcohólico de buró que tiene su botella de bourbon o de brandy en el buró, ¿no? O sea, hay distintos temas porque es un espectro, pero en ese sentido, a ver si nos pudieras plantear cuál es la situación, por ejemplo, en México en temas de adicciones. Tú que tienes un poco más de conocimiento, la verdad es que a mí me ha sorprendido porque creo que hay un alto, o sea, se ha normalizado muchísimo, sobre todo el tema del alcohol específicamente, y bueno, hay otras sustancias, ¿no? El mismo cigarro, que creo que en fin, los datos son muy relevantes. No sé si tú tengas más información que nos pudiera ayudar a dimensionar el problema en México y en la región. Bueno, lo que te puedo decir primordialmente es, tenemos varios mitos asociados a las adicciones y luego tenemos graves fallas en los tratamientos. Estamos como muy cortos en los paradigmas. Entonces, desde el punto de vista de los mitos, todavía existe y se permea en la cultura la idea de que una sustancia, por ser legal, es menos peligrosa que aquellas ilegales. Y eso no está sustentado científicamente. Realmente, esta peligrosidad que le ponemos a las sustancias tiene que ver mucho más con un contexto histórico racial que con un contexto científico. Eso por un lado hay que entenderlo. Por el otro lado, desafortunadamente en el mundo se siguen rigiendo o se siguen promoviendo los paradigmas de los 12 pasos, que si bien ha
beneficiado a un gran número de personas, es un modelo arcaico, poco actualizado, que hay muchos otros en el espectro del consumo de sustancias que no le es de beneficio. Y eso no significa que las demás personas están fallando, significa que el modelo debe actualizarse y que debe permear como otro tipo de intervenciones para que las opciones sean más atractivas para quienes consumen. Entonces yo creo que mezclaría esa parte de dejar de ser tan drogocéntricos, es decir, de centrarnos tanto en la sustancia y vernos qué condiciones ambientales y en qué contextos estamos viviendo como seres humanos que estamos refugiándonos tanto de forma adictiva. Es así sería mi planteamiento principal. Entonces creo que hay que desmitificar que no hay drogas peligrosas. Yo creo que hay relaciones peligrosas con las drogas. Por ahí me adentraría en esta conversación. Me encanta. Híjole, qué profundo lo que dices, porque lo que nos estás diciendo es que pues, hay que empezar a quitarles el tabú a estos temas, que las drogas pues, son sustancias que existen allá afuera, que están tipificadas de esta manera porque el problema no es la sustancia, sino la relación con la sustancia, ¿no? Empecemos a hablar de las drogas. Pues, ¿qué son las drogas también, no? En ese sentido, ¿qué son y por qué se han desarrollado, como dices, pues de manera, en esta connotación histórica, racial y demás, de la manera en la que se han desarrollado? ¿Y por qué son tabú? Las drogas en sí son sustancias que alteran la conducta del ser humano, ¿sí? Dependiendo de cada tipo de droga, evidentemente va a alterar el sistema nervioso de diferentes formas. Una droga como el tabaco o como la cocaína o como la cafeína, pues son estimulantes. Entonces me van a alterar, me van a tener más agitado, pero en la caída, es decir, posterior a su efecto, se va a generar lo contrario. Va a caer mi estado de ánimo, voy a estar bajoneado, con poca energía, etcétera. Y yo digo que es la ley de la gravedad, ¿no? Todo lo que sube baja y todo lo que baja sube. Entonces, las que son depresoras del sistema nervioso, por ejemplo, como el alcohol, como la marihuana, como los opiáceos, me van a producir un efecto relajante, que me baja la ansiedad, estoy menos activo y lo que sea, pero posterior al efecto va a haber un periodo de sentirme ansioso, irritable, que me quiero desprender de algo. Entonces, eso es un poco de la ley de gravedad. Y también existen otro tipo de drogas que son las perturbadoras, como los alucinógenos. Ahí la mota puede entrar también, pero entran los psicodélicos y otro tipo de sustancias. Pero lo que quiero decir con eso es que para que una droga sea peligrosa, no solamente tenemos que hablar del potencial adictivo de la droga, necesitamos hablar de las susceptibilidades que tiene un ser humano para que determinada droga sea peligrosa, porque no todo uso de drogas es un uso patológico o problemático. Existe un uso ceremonial, existe un uso espiritual, existe un uso recreativo y también existe un uso problemático. Pero hay que discernir que no todo uso es un uso problemático. Pues qué buena conversación, porque de repente sí etiquetamos estas cosas como buenas y malas, ¿no? En este mundo que vivimos todo es muy dual y no es así, ¿no? Muchas de estas sustancias, de hecho, pues tienen sus orígenes, como decías, en temas ceremoniosos, en temas inclusive espirituales, físicos también, de recuperación y de sanación. Y, en fin, el uso lo ha ido transgiversando. Ahora, ¿por qué hay algunas drogas que son legales y otras que son ilegales, desde tu punto de vista? Bueno, ni siquiera es mi punto de vista. Esto tiene que ver con la parte del tabú que mencionas. En Estados Unidos, que tiene una gran influencia en cómo se conceptualizan las drogas en el mundo, tiene una agenda política atrás de todo esto. Te recomiendo que leas al personaje, bueno, que sepas del personaje que se llama Harry Anslinger. Él era parte del gobierno estadounidense y diseñaron una estrategia muy inteligente, pero muy racista, en torno a ciertas leyes que pueden formular para darse el derecho de arrestar o targetear, o digamos, ir en contra de ciertos grupos minoritarios con el propósito de explotarlos, de arrestarlos, de encarcelarlos. O sea, también hay un interés económico detrás de hacer ciertas drogas, las diabólicas o las demonizantes, por decirlo así. Entonces, en ese sentido, esa razón tiene que ver con un tema de política pública, pero tiene que ver con una propaganda del gobierno norteamericano, que no me dará tiempo de explicarlo por completo, pero les recomiendo que en el libro de Johann Ari, que se llama Chasing the Scream, Detrás del Grito, al parecer en español, habla un poco del diseño de ciertas normas para perseguir a grupos minoritarios dependiendo la sustancia que se consume. Pongo un ejemplo. El crack se consumía mucho en las comunidades negras o de afroamericanos y lo utilizaron para
excluirlos, para arrestarlos, para meterlos a las prisiones y que se haga un negocio de eso. Y en comunidades de raza blanca donde se consume la cocaína, que en esencia es casi el mismo compuesto, nada más que más caro, no habían las mismas consecuencias. Entonces, creo que será difícil darles toda la introducción al preámbulo de por qué ciertas drogas son legales o ilegales, pero tiene que ver con una estrategia racial que deviene de los Estados Unidos desde el siglo pasado, incluso un poco antes. No, yo recuerdo también mucho, no sé, me imagino que también es un poco el mismo periodo en el que sobre todo los hippies estaban muy en contra, por ejemplo, de la guerra de Vietnam y demás, y empezaron entonces a hacer todas estas sustancias ilegales para poderlos oprimir, ¿no? O reprimir, y de esa manera neutralizar el ruido que estaban haciendo en contra del uso de la fuerza, ¿no? Que era mucho de la fortaleza misma del gobierno americano. No sé si fue Richard Nixon o por esas fechas, ¿no? Richard Nixon evidentemente es parte de este problema. Él ya vino después y luego vino Reagan a reforzarlo con el programa de Dino a las drogas, en donde viene parte de la pregunta que te planteas. ¿Por qué el tabú? Porque se cargaron por medio de mensajes propagandísticos de generar miedo sobre lo que son las drogas. Y a través de eso se generó una agenda prohibicionista, y recordemos que todo lo prohibido genera este comportamiento de tabú y esta noción sesgada de lo que realmente son las cosas. Y también de deseo, o sea, genera un deseo muy alto, ¿no? Y paradójicamente lo hacen inclusive más deseable al ser prohibido. Cuando el alcohol se prohibió en los Estados Unidos en los años 20 del siglo pasado, lo único que se generó es intoxicaciones y muertes asociadas al envenenamiento, porque la necesidad de consumir siguió existiendo. Lo que pasó es que al ser un producto prohibido, la peligrosidad del producto pues se detonó. Pues entonces termina siendo contraproducente, ¿no? Mira, nada más voy a meter esta porque la traigo en la mente, pero ¿tú serías de tener una postura de, por ejemplo, liberar el tema de las drogas, hacerlas todas que no estuvieran prohibidas? No sé si todas, sí soy un ferviente defensor de la regulación y no de la prohibición, pero la regulación tiene que ser un conjunto de estrategias. No podemos llegar nada más y decir, vamos a legalizar todo. ¿Por qué? Porque tiene que ir acompañado con prevención, tiene que ir acompañado con recursos para que las personas puedan recibir tratamiento, tiene que ir acompañado con orientación de las familias, es decir, no nada más es vamos a legalizar y a regularizar todo, necesita ir acompañado con una serie de políticas públicas y estrategias clínicas también y de prevención para que esto se dé de manera inteligente. Ya. Pues sí, como todo, yo creo que, pero bueno, ese es el camino, ¿no? Ahora con la marihuana en Estados Unidos y con el MDMA y la psilocibina que también ya están siendo aprobadas, ¿no? Por la FDA, entiendo, para usos médicos, ¿no? Y planteas un buen punto, ¿para qué es el uso? Creo que es parte de la conversación. ¿Cuál es el significado detrás del consumo? El fentanilo es una droga muy importante a nivel médico, pero no es lo mismo el fentanilo médico que el fentanilo sintético que se compra en la calle. Entonces, eso también hay que discernir, ¿no? Ya, tienes toda la razón. Tampoco es tan sencillo como a veces parece. Ahora, la segunda pregunta que te tenía en torno a esto, que me parece la más relevante es, o sea, tú dices, no es la sustancia la que es peligrosa, es la relación con la sustancia la que causa las adicciones. Profundiza en ese tema. Claro, bueno, ¿qué es lo que revelan las investigaciones? Esto es ciencia, ¿no? Para entender el desencadenamiento de una conducta adictiva, no solamente podemos entender el riesgo adictivo o potencial adictivo de una sustancia. Sabemos que hay sustancias muy adictivas como la nicotina, ¿no? Pero hay que entender otros factores de riesgo que son muy importantes. Uno, por ejemplo, es 8 de cada 10 pacientes que yo veo, y esto lo avala la ciencia de números, 80% de las personas con conductas adictivas tienen otra condición de salud mental subyacente. Por ejemplo, tasas de depresión, ansiedad generalizada, estrés postraumático, trastornos alimenticios. ¿Por qué sucede esto? Porque muchas personas con estas condiciones subyacentes de salud mental buscan alivio o automedicarse por medio de una sustancia. ¿Por qué es importante incluir la psiquiatría? Porque a veces hay que medicar correctamente a una persona para que no se esté automedicando y adquiera tolerancia, que en otras palabras más coloquiales es el aguante a un medicamento o a una sustancia. Entonces, creo que es importante entender que 80% de las personas con conductas adictivas tienen estas condiciones que mencioné subyacentes de salud mental. Eso en el plano psiquiátrico, si lo queremos poner así, o médico. Pero también hay que entender otras susceptibilidades importantes. Por ejemplo, consumir sustancias recurrentemente a edades tempranas también es un factor de riesgo porque el cerebro se está desarrollando. La prohibición efectiva no tiene que ver necesariamente con decir que no o que pretender que nunca van a consumir. Aplazar la edad de inicio también es fundamental porque así le damos tiempo a nuestro cerebro para desarrollarse de manera óptima. Yo siempre he dicho que con adolescentes es un Ferrari
Es un motor muy fuerte el cerebro que trae un adolescente, pero con frenos muy débiles. Entonces, así como puede aprender un idioma muy rápidamente, un nuevo hábito muy rápidamente, y por eso hay que fortalecer esos hábitos sanos, pues también pueden aprender a engancharse más rápido con una sustancia por el fenómeno de neuroplasticidad. ¿Qué significa en términos sencillos esto? Que su cerebro es más esponja y por eso van a adquirir estos hábitos más rápido. Entonces, la susceptibilidad de la adolescencia también es importante. Lo que expliqué de condiciones de salud mental subyacentes también, pero por otro lado entra la parte social, es decir, si una persona tiene empleo o no, o una vocación, si una persona tiene oportunidades educativas o no, o si una persona vive marginada, si una persona está con un sentido de conexión consigo misma y con su comunidad, o se encuentra en soledad y en marginación o sin un sentido de vida. Todos estos factores sociales, psicológicos y farmacológicos o biológicos interactúan simultáneamente para luego producir un comportamiento adictivo. Entonces, creo que es importante no descartar las potentes variables sociales, biológicas y psicológicas que están presentes. También, evidentemente, otra pregunta que me dicen es, oye David, pero la adicción será genética porque se ve en las familias, si yo tuve un papá, un abuelo con adicciones, hay genes ligados a las adicciones, y la pregunta genética tiene una respuesta genética que es sí, pero la pregunta de la psicología del desarrollo es, ¿bajo qué condiciones crece una persona con un padre con alcoholismo? ¿Cuál es el clima emocional de la persona con un padre con alcoholismo? ¿En qué condiciones socioemocionales vive, ¿no? Entonces también entran estos factores psicológicos, es a lo que voy. No puede ser solamente un planteamiento genético, sino también un planteamiento de clima emocional y psicológico. Sí, y esa ha sido un poco mi propia experiencia. Yo, pues de lo que he podido comprender de mi propio proceso ha sido el poder conjuntar estos dos elementos, ¿no? El tema genético, como dices, pues que creo que va más relacionado a personas altamente sensibles, que a ver si hablamos ahora un poquito del tema, y habiendo crecido en un entorno en donde había violencia intrafamiliar y ciertas circunstancias caóticas que pues me hicieron a mí percibir esos momentos con esta perceptibilidad que tenía más elevada, de manera pues muy traumante, que en su momento, pues al yo también no saber controlar todo lo que estaba pasando dentro de mí, conocer el alcohol a los 14 años, 13, 14 años, en un entorno en donde además me dio todo eso que no tenía, ¿no? Desde la valía de acercarme con las chavas a platicar, a bailar, a ser chistoso, pues se fue mimetizando con mi conducta y yo representaba tanto la valía y el coraje y la desinhibición que necesitaba para poderme expresar como persona, como por el otro lado también una manera de reprimir esas emociones y esos sentimientos que estaban a flor de piel en un adolescente que tenía estas heridas, ¿no? Entonces, si lo entiendo bien, es un poco ese el cóctel que mencionas, ¿no? No nada más es unidimensional, sino es multidimensional porque tiene que ver la parte genética, la parte social y la parte también emocional, ¿no? Que vive cualquier ser humano. Bueno, yo creo que tomas un tema fundamental que me faltó aclarar, que es también el desarrollo de la infancia. Estas etapas formativas son cruciales. Eso que mencionas es fundamental porque hay una correlación tremenda entre experiencias adversas en la infancia como violencia intrafamiliar, abandono, diferentes tipos de adversidades en la infancia me van a conducir a comportamientos adictivos, soy más propenso a generarlos. Lo otro que tocas que es fundamental, y así lo manejo yo con los pacientes, es, lejos de demonizar la sustancia, veamos qué beneficios te han dado aunque sea a corto plazo, y lo que tú mencionas es desinhibición, un sentido de confianza, un sentido de protección, hasta una forma inconsciente de poner límites frente a otros que te están agrediendo. Entonces, en ese sentido, yo no me peleo tanto con el consumo antes de indagar qué significado y qué valor agregado tiene el consumo para la persona dentro de su determinado contexto. Entonces, antes de demonizar a la sustancia, a mí me interesa entender ese significado, y con esto déjame decir una metáfora que me gusta utilizar frecuentemente. Si tú vas a un ortopedista porque te lastimaste el tobillo, tú imagina que no puedes pisar y que te estás muriendo del dolor, y llega el ortopedista y te dice, pues tú de qué te quejas, deberías de pisar con los dos pies. Ese no es un protocolo adecuado, ¿verdad? Él lo que te va a hacer es, va a inmovilizarte y te va a dar unas muletas. Eso te lo da para que tú, mientras tanto, puedas fortalecer, desinflamar, ponerte hielo y luego fortalecer. Entonces, esa muleta, con los que vienen conmigo, se llama alcohol y les ayuda a sostenerse.
Y yo no se lo puedo quitar tan rápido si no les doy herramientas para fortalecerse. Una vez que fortalecen, ya les puedo quitar la muleta. Entonces me gusta un poco esa analogía de la ortopedia aplicado a las adicciones. Sí, pues yo creo que es muy relevante, ¿no? Pues que evidentemente para muchos de nosotros han sido muletas por todas esas carencias o percepción de carencias que traíamos, ¿no? Así Y te digo, por otro lado también para, pues sí, adormilar estos sentidos que a veces están a flor de piel. Ahora hablemos del tema de las personas altamente sensibles. ¿Qué son? ¿Cómo podemos identificarlas y qué tipo de condiciones tienen? Creo que las personas altamente sensibles, como bien mencionas, es gente que puede percibir más, es gente que lo que está en el exterior tiene un impacto muy fuerte en el interior de la persona. Fíjate, hablando del tema metafórico, yo lo relaciono como si tú te echas crema solar y vas a la playa y regresas, puedes regresar y yo te voy a dar un abrazo aquí y no vas a sentir nada. Es más, vas a sentir, pues qué buena onda que David me abraza y me quiere como cuate, ¿no? Pero si tú te vas a la playa y no te echaste nada de crema solar y te quemas aquí, así yo te toque con el dedo, ni siquiera tengo que hacer gran movimiento, con que yo te toque con el dedo, te vas a encender del dolor, me doy a entender. Para bien o para mal eso pasa con nuestras sensibilidades. A veces podemos sentir más a flor de piel ciertas emociones, o nos puede afectar más profundamente el estímulo externo. En este caso no es una quemadura, pero puede ser una acción violenta de alguien, un comentario o un prejuicio, una mirada fea. Y esa sensibilidad es un arma de doble filo porque puede utilizarse de manera muy creativa para la música, para el arte, para intuir si el otro me quiere transar en el negocio o no, ¿no? Entonces, puedo yo utilizar esta sensibilidad como una herramienta magnífica, pero hay que integrar también ser sensible con saberme proteger y poner límites, porque lo que yo digo a veces de las adicciones es que a veces se trata de un enojo o de una tristeza implotada. En vez de expresarse hacia el exterior en forma de protección, implota y ahí es donde me voy al consumo. Y se traduce en una experiencia muy dolorosa, ¿no? Como dice Gabor Mate, la primera pregunta con adicciones entonces no es por qué la adicción, sino por qué el dolor. Entonces es gente que puede percibir este dolor y es altamente sensible al estímulo externo y hay que elaborar. No hay que pelearse con esa creatividad y sensibilidad, pero hay que encontrar también formas óptimas de incorporar o integrar que puedo ser sensible, pero también me puedo proteger. O sea, no son variables excluyentes, por decirlo así. Claro, y además no es necesariamente hacia el tema detrimental, ¿no? O sea, las personas altamente sensibles después tienden a ser los grandes artistas, las Claro. personas que tienen pues más capacidad de percibir lo que sucede O de a su alrededor, innovar. o de O de innovar. innovar, o de crear, o de percibir, o de negociar, o de crear nuevos productos. Entonces, al revés, creo que estas personas con una sensibilidad bien canalizada pueden encontrar un camino increíble, ¿no? Hablemos ahora de un tema que va a ser controversial, pero que tú lo dijiste y me gusta la dirección en la que va, que dices que muchos de los mecanismos, de las herramientas, de los sistemas de 12 pasos, mejor conocido como el tema de Alcohólicos Anónimos, que funciona para otras muchas sustancias más allá del tema del alcohol, que han sido tan exitosos también a nivel mundial y tantas personas que han ayudado a superar el tema de las adicciones, ya se han quedado un poco en el pasado. Explícanos a qué te refieres con eso. Los 12 pasos, repito, tiene virtudes en el sentido que es gratuito, en el sentido que genera un sentido de comunidad y de servicio, en el sentido que a través de una serie de pasos puedo crear conciencia. Hasta ahí vamos bien. ¿Dónde tiene graves limitaciones? Uno, el hecho que yo te diga que eres un enfermo adicto, antes de conocerte, ni siquiera he generado una relación de confianza y yo ya te estoy diciendo que eres un enfermo. Dos, al decirte que tú estás en negación, pues antes ni siquiera he entendido el beneficio o el significado que ha tenido para ti la sustancia en determinado contexto. Tres, no todas las personas se encuentran en un espectro tan severo y cuando a veces les dicen esa persona necesita tocar fondo, me parece una estrategia muy riesgosa y anticientífica. No hay ninguna otra condición de salud mental o condición de salud física como la diabetes o un cáncer, vamos a ponerle así, en donde te dice el especialista, espérate a que toques fondo para realmente mejorar. Eso es un riesgo que habilita a consecuencias innecesarias. Entonces, eso de tocar fondo no es científico. Eso de hacerle ver a la persona que es una enferma sin entender los beneficios o las adaptaciones que ha resultado su consumo, también me parece riesgoso. Y forzar a una persona a aceptar una condición antes de elaborar una alianza terapéutica
también me parece de riesgo. Además de que estos grupos tienen la nobleza de ser gratuitos, pero a veces no se conducen por personas profesionalizadas y eso también a veces, como recurrir demasiado al anecdótico, también puede ser riesgoso en algunos momentos. Entonces no quiero demonizarlo, pero tampoco quiero glorificarlo. Hay que ante todo ser críticos y ver áreas de oportunidad. Perfecto. Ahorita entraremos a los dos lados porque me gustaría profundizar en este tema, pero empezaría por decirte por qué crees que ha sido tan exitoso, o por lo menos por qué crees que la percepción es que ha sido tan exitoso. Bueno, lo que sí genera de manera exitosa los 12 pasos es lo que Irving Yalom, que es psicólogo de antaño, maneja, que son los factores curativos, es decir, el hacer catarsis, el desarrollar nuevas habilidades, el poder compartir en público el dolor y sentirme entendido y este concepto de universalidad, de saber que no estoy solo, todo eso puede ser muy terapéutico. Lo único que digo yo es, sí puede ser terapéutico, pero al igual que la religión, en algunos casos, necesita actualizarse también al presente y saberse que incluso los 12 pasos, algo que le ha faltado por comprender es que se enfoca mucho en la conducta autodestructiva sin entender también todo el trauma que hay de fondo. A veces dejan a un lado esta parte científica hay muchísima correlación de estas heridas de la infancia, que si no se aborda la raíz del consumo y nada más se patologiza el consumo, pues no estamos entendiendo cuáles son esas raíces del árbol que detonó a que el crecimiento del árbol no sea el óptimo, por decirlo así, ¿no? Entonces, ese sería el fino balance. Un punto más que quería aclarar, perdón, es cómo a veces se opone con mitos no establecidos y no hablados por la ciencia a cosas absurdas. Por decir, llegan con a veces pacientes y le dicen, no tomes el antidepresivo porque es reemplazar una adicción por otra. Eso no es verdad. Un antidepresivo bien tomado le puede salvarle la vida a una persona, ¿sí? Entonces, a veces se repiten algunos mitos que no son científicos, o por ejemplo, les dice a la persona, a mí me recomendaron que no tomes medicamentos porque al dejarlos de tomar vas a sentir más. Y es como, no, es que sí se trata de que sienta la persona, pero si la persona requiere un tratamiento farmacológico, hay que empujarla a hacerlo si eso va a prevenir, pues, peores resultados. Entonces, es incorporar que pueden coexistir unas cosas con otras, siempre y cuando estemos dispuestos a actualizarnos en nuestro conocimiento. Claro, y haciendo referencia a tu analogía, pues usar muletas, ¿no? Por un periodo de tiempo en lo que puedes ir transicionando de Claro. ave. ¿Y qué alternativas hay? O sea, tú dices, bueno, pues hay muchas cosas que no son tan actualizadas como podrían ser. ¿Qué alternativas hay al tema de los 12 pasos? Yo ahorita que dejé de tomar, todo el mundo me ha recomendado los 12 pasos y casi que esa ha sido la única alternativa. Y de hecho me han sugerido mucho que vaya. Yo la verdad es que siento que comprendí que mi relación con el alcohol no era la correcta. Y es más, hasta identifiqué la situación subyacente que me hacía utilizar el alcohol como un mecanismo tanto de escape como de generación de reconocimiento y de valía. Y creo que a través de entender eso lo he ido integrando y por eso pues he sido exitoso en dejar esa sustancia. Pero bueno, no sé, pues tal vez sigo en la etapa de luna de miel y pronto pueda empezar a tener esas necesidades. Pero antes de entrar al tema particular y que podamos entender más cómo están moviendo estas piezas potencialmente en mi experiencia, ¿qué alternativas existen al tema de los 12 pasos? Bueno, para empezar, los 12 pasos es un modelo bien diseñado para quien ya está en un espectro severo. Es decir, alguien que no puede parar de beber. Cada vez que bebe son consecuencias catastróficas en el ámbito familiar, económico, social, legal, etcétera. Pero hay muchos otros perfiles de gente que tiene un consumo problemático, pero todavía no está en ese trastorno, lo que se llama trastorno por consumo severo de sustancias. No significa que no tiene una relación problemática con el alcohol o con la droga, pero simplemente las consecuencias todavía no son tan devastadoras. ¿Qué otras alternativas hay? Yo creo que una evaluación psiquiátrica es muy importante para ver si no hay una condición subyacente de salud mental, como bien mencionaba, déficit de atención, ansiedad, depresión, estrés postraumático, como gente que ha vivido accidentes o secuestros, ese tipo de cosas. Una valoración psiquiátrica y un tratamiento psiquiátrico en algunos casos sí lo recomiendo. La otra es un psicólogo especialista de adicciones, porque esta persona lo que va a entender es lo que tú has indagado en tu camino personal, es decir, qué significado tenía, dónde fue adaptativo, dónde se convirtió en algo desadaptativo que me trajo muchos problemas, cómo puedo, incluso en la terapia emocional, encontrar nuevos hábitos o hábitos de autorregulación, porque la adicción tiene que ver con una falta de autorregulación emocional, de qué otras formas me puedo regular. Entonces, no es solamente la terapia psicológica durante el tiempo de sesiones, allá fuera de las sesiones, uno hace deporte o no, cómo son los hábitos de autocuidado,
lee libros o no la persona, toma caminatas en el bosque o no. Algunos me dicen, la religión me ha salvado. Entonces, son una serie de hábitos, o sea, está la psiquiatría, está el apoyo emocional terapéutico, están los hábitos personales, porque yo también entiendo la adicción como un abandono personal. Y el abandono, lo contrario de abandono, es autocuidado. Entonces, fomentar hábitos integrales, como el ejercicio, la meditación, la religión, según sea el perfil de cada persona, para que se alcance esa autorregulación que antes obtenía por medio de la sustancia. Entonces, si te das cuenta, es una serie de estrategias integrales. No me iría nada más por un camino. Yo creo que la salud es integral. Lo otro es, en el ámbito social, también si pertenezco a una comunidad o no, si hago deporte en equipo o no, si tengo un grupo de profesionistas que me hacen sentirme conectado con una causa. O sea, todo eso se va integrando en un molde. ¿Me doy a entender? Lo entiendo perfecto, pero bueno, lo que nos está diciendo es que nuevamente es multivariable y no hay como un one size fits all, que creo que por eso ha funcionado muy bien el tema de los 12 pasos, ¿no? Porque al final del día es una metodología pues probada que ha funcionado para múltiples tipos de sustancias y múltiples tipos de personas, como dices, muchas de ellas probablemente más pegadas al espectro severo, pero ¿qué le recomendarías a cualquier persona que nos esté escuchando y ya sea para ellos o para un familiar cercano que quieran hacer algo? O sea, ¿qué sería lo primero que les dirías? Ve a o sea, no sé si tú también tengas esos servicios o cuál podría ser el punto de detonación de decir, no, ¿sabes qué? Puede ser un tema psiquiátrico o puede ser un tema de tratarse de esta manera. ¿Cuál sería ese punto de partida? Yo tengo como varias observaciones. La primera es no te esperes a que el problema sea peor. O sea, una detección oportuna del problema, y esto aplica para un negocio o para la salud mental o para adicciones o para lo que sea. O para las inversiones. También para el portafolio que estaremos viendo después. Todo, no te esperes a que la cosa se ponga grave, ¿no? La otra es busca el apoyo de un profesional. Yo creo que una valoración profesional es muy importante para que estés bien canalizado. Hay mucha charlatanería también en el medio. Entonces, saber discernir en quién te puede dar un servicio profesionalizado es como, si tú te lastimas del hombro, pues no vas a ir con un gastro, ¿verdad? Aunque sea médico el gastro, pues vas a ir mejor con un ortopedista especialista en hombro. Lo mismo diría yo en la parte psicológica. A veces sí, si hay síntomas muy evidentes de no puedo dormir, me sudan las manos, me duele la cabeza, estoy deprimido que no me puedo parar de la cama, ahí sí es la parte del apoyo de un psiquiatra también. No creo que hay un caso igual o hegemónico, creo que hay que ver caso por caso, pero serían mis recomendaciones, no esperar, detección oportuna, y también el tema es de esto más desde el lado de nosotros proveedores de la salud, no culpabilizar a los familiares, entender cómo está surgiendo una dinámica sin encontrar víctima y victimarios, y creo que eso es una parte también muy difícil, que queremos encontrar que el consumidor es un demonio desadaptado y la familia hizo lo mejor que pudo, ¿no? O al revés, los papás son unos hijos de la fregada y los peores papás, pobre chavo, ¿no? O sea, creo que ningún extremo es bueno y hay que integrar también, esa es la última sugerencia, integrar a la familia, porque el medio ambiente a veces sostiene o propicia que una conducta adictiva o se detone o que prevalezca a lo largo del tiempo, y hay que cambiar ciertas dinámicas del medio ambiente para cambiar conductas también. Todo lo que dices es muy importante. Yo me quedaría sobre todo con la detección oportuna. Como dices, no es necesario el tener estos episodios trágicos, no es necesario tocar fondo. Y también este último punto, no hay que demonizar ni satanizar a las personas, ni victimizarlas, ni victimizarnos, ni culpabilizar a nadie, porque estas dinámicas son dinámicas familiares, son dinámicas de grupo que se fortalecen, y el otro lado de la cara de la moneda es la codependencia, que es igual o peor de dañina en muchas ocasiones. Entonces, ¿con quién se podrían acercar? Me imagino que contigo, ¿dónde te podrían buscar, David, a ti o otras personas que tengas como referentes en la industria? Mira, con mucho gusto. Tampoco quiero soltar datos al aire que sea de forma pública. El mío, con mucho gusto, sí. Me pueden encontrar en Instagram como Dr. Romanowski Feiner. Están complicados los apellidos, pero a lo mejor lo pueden postear cuando salga el podcast. Y por supuesto que si me escriben por ahí, yo también lo puedo referir con una red de especialistas que son de mi confianza, para que reciban el servicio más adecuado. Y como bien mencionas, lejos de ver también el ámbito de la codependencia, creo que lejos de etiquetar eso, mi línea es más ver dónde están los límites difusos de una familia, o ver dónde el paciente, que es el síntoma dentro de la familia, está cargando
con demasiadas cosas encima y el sistema necesita reequilibrarse para que la persona deje de escaparse por medio de la conducta y ponga límites o a veces se balanceen las responsabilidades de una problemática, etcétera. Entonces, creo que con eso me quedaría. Buenísimo. Ahora, para ponerle un poco de dimensión, que te digo que a mí es lo que más me ha sorprendido estos últimos meses que he platicado abiertamente de mi proceso. O sea, me parece que vivimos una condición verdaderamente a niveles de pandemia. O sea, yo creo que está tan normalizado el tema de las adicciones y está tan poco comprendido el tema de los traumas y todo este tema también psiquiátrico que mencionas de las enfermedades mentales. Mi amigo Alan Abruch cita varios estudios que dicen que pues, está en cualquier punto entre el 30 y el 40%. El número de personas a nivel global, creo que este estudio lo hicieron particularmente en Europa, creo que era 37% de las personas en Europa padecían algún tipo de trastorno mental, desde temas de ADHD o ADD o hasta temas de depresiones, ¿no? Y ansiedades. Entonces, pues estás hablando del 37% de la gente y ese 37% de la gente potencialmente puede tener una conducta adictiva con las sustancias, pues estás hablando de un porcentaje muy relevante de las personas. Entonces, lo que me gustaría es saber más o menos con tu conocimiento, ¿cuál es la dimensión del problema de estos comportamientos patológicos con las sustancias en México y cuáles son los más predominantes? Bueno, sí, evidentemente es un problema creciente en nuestra sociedad también. En México sigue siendo por mucho el alcohol la droga principal problemática en nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque culturalmente también es una droga más aceptada, que está presente en todos los eventos, la comunión, la boda, etcétera, ¿no? Está muy presente a nivel cultural y muy normalizada. También hay un fenómeno creciente ahora de drogas más potentes, ¿no? Eso sí, particularmente en ciudades fronterizas hay una creciente epidemia de consumo de fentanilo, en algunos casos de consumo de crack. No sé si tengo ahora las cifras, con mucho gusto se las puedo arrojar un poco más adelante, pero sí se sabe que hay la tendencia que cada vez el consumo empieza antes, y eso es un dato alarmante. Las mujeres también se están poniendo a la par de los hombres en el tema del consumo de alcohol. En fin, o sea, por supuesto que es un asunto que nos concierne como sociedad, y también a la par no dejaría esto a un lado, lo que mencionas de estas condiciones hasta del modelo económico, como que yo percibo que el modelo económico también se beneficia de estas conductas adictivas, de que consumamos rápido, de que consumamos en grandes cantidades. O sea, me gusta también reflejar una problemática que tenemos en la sociedad mexicana, que es veneramos o celebramos a alguien que aguanta mucho alcohol, que bebe mucho, pero castigamos a quien tiene un uso problemático del alcohol. Entonces están todo el tiempo estos dobles mensajes de celebro a alguien que aguanta mucho chupe, pero castigo a alguien que tiene un problema con el chupe, ¿te das cuenta? Entonces, sí puedo decir eso en resumen. O sea, tenemos un problema aún muy fuerte con el alcohol porque está normalizado en nuestra cultura. Se empieza también a menudo que los jóvenes ven que en otros países se está legalizando la mota, disminuye la percepción de riesgo y entonces eso también se empieza a traducir en mayor consumo en la juventud de la marihuana. Y lo otro es que no hay a veces mucha conciencia en que la mezcla de ciertas drogas también puede conducir a cosas letales. Por decir, los chocongos que ahora están muy de moda en las bodas, creo que en un contexto ceremonial pueden tener un uso, pero si tú lo consumes, si no conoces la procedencia del producto, lo consumes en una boda y ya lo mezclaste con alcohol además, pues hay tendencias a que te psicotices. Entonces también hay que entender eso, como ¿para qué lo estoy usando? La dosis hace el veneno, entonces ver cuál es la cantidad que quiero y si mezclo una cosa con la otra. Y un último punto que quiero tocar en torno a esta pregunta que planteas, no por el hecho de que no exista una adicción, no existe un uso problemático. Puede existir un uso problemático sin que haya una adicción. Esa es la otra. Eso también es importante. También puedo recurrir a ayuda aunque no exista adicción, porque puede ser que bebí y me accidenté, ¿me doy a entender? Claro. No, y en cuanto al uso problemático, pues entonces, ¿de qué sustancia no desarrollas un uso problemático? O sea, pareciera hasta como que una lleva a la otra, ¿no? ¿O no necesariamente? No,
No, eso es otro de los mitos, que por ejemplo la mota es una droga de entrada. No, no existen drogas de entrada, No, existen no las me drogas. refiero. O sea, Bueno, si quieres abordamos esta, pero ahorita te digo puntualmente a qué me refería. sí, eso es un mito, sobre todo en particular la marihuana, que es una droga de enganche de entrada. No, no existen las drogas de entrada, porque para el caso la mayoría de las personas que han probado drogas antes probaron el alcohol o el cigarro que la marihuana. Y la otra cifra es la mayoría de las personas que prueban marihuana no se van a otras drogas más duras. Esto es ciencia, ¿no? Ahora, con lo que sí me remito es que parece que la persona necesita tener una adicción desenfrenada para ya pedir ayuda, y no, a veces el uso problemático pues se traduce en consecuencias perjudiciales para la persona. Ahora, cuando tú me preguntas, ¿cuándo es problemático? Bueno, puede haber un uso no problemático en muchos casos. O sea, si no hay consecuencias a mi salud, si no hay consecuencias a mi familia, si no tengo daños económicos sustanciales, sí, o sea, no estamos hablando de un uso problemático. Yo creo que es importante entender que el uso problemático está asociado a la cantidad de consecuencias interpersonales en múltiples áreas a raíz de mi consumo. Claro, y es un tema subjetivo, pero mi punto era que, pues digo, por más que te eches una copita de vino, al día siguiente te despiertas deshidratado, tu hígado está un poco más sobreutilizado, te despiertas, te digo, con ciertos síntomas de cruda, por más que sea una. Estaba escuchando el otro día este podcast que se volvió muy famoso de el doctor Andrew Huberman, que seguramente habrás escuchado, en el que habla del alcohol, ¿no? Y creo que está documentado que creo que ninguna cantidad del alcohol es benéfico para la salud, ni salud física, ni en fin, a nivel cognitivo, no, o sea, no creo, digo, algunos dicen que tiene propiedades antioxidantes y demás, me parece que lo están vistiendo, a lo que voy es, o sea, ¿cuál es? O sea, sé que es muy subjetivo, pero ¿qué quiere decir uso problemático? Mira, yo creo que como digo, la dosis hace el veneno también, ¿no? O sea, el chocolate es bueno para tu cuerpo, pues no es lo mejor, pero también hay que ver cada cuánto consumes, con qué intención consumes, lo haces de manera impulsiva o lo haces de manera consciente. O sea, yo no estaría muy alarmado de alguien que bebe alcohol siempre y cuando sea consciente, medido, que si tú tenías programado ir a hacer ejercicio el siguiente día y por tu forma de beber no llegaste al ejercicio, pues sí empieza a encender alarmas, ¿no? Pero si es un consumo responsable, consciente, medido y sin consecuencias sociales importantes o emocionales, no estaría yo muy preocupado. Ahora sí que, como dice el meme, la vida es un riesgo, carnal, ¿no? O sea, manejar coches también es riesgoso, me doy a entender, te puedes accidentar. Pero si te abrochas el cinturón, manejas a una velocidad moderada y te fijas bien, ¿no? Y no estás alterado a la hora de conducir, pues creo que te va a ir mejor que si manejas sin seguro de coche, no revisaste las llantas y te vas al viaducto, pues a ver, como Dios te da a entender, y te vas a 150 kilómetros por hora. Entonces, claro, creo que todo puede ser de riesgo o no, y se trata de elaborar conciencia sobre el asunto. Correcto. Riesgos calculados o riesgos controlados, ¿no? Y lo mismo aplica a las inversiones. Por eso me encantan las inversiones, porque es una analogía perfecta para la vida. El mayor riesgo a veces es no invertir, ¿no? Pero tampoco vas a invertir todo tu dinero en algo pues, muy riesgoso, porque estarías poniendo en riesgo el patrimonio, ¿no? Eso por una, y la otra es también entender que hay hábitos que en teoría son saludables, que también pueden tener una relación problemática. O sea, el ejercicio en teoría es una conducta saludable, pero también puedo tener una relación problemática con él. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Pero ¿cómo se manifiesta? O sea, ¿has tenido gente a la que hayas ayudado que tenga una adicción con el ejercicio, por ejemplo? Pues sí, porque otra vez, ¿el ejercicio es motivo de conexión y motivo de autocuidado, o es motivo de desconexión y motivo de escape? O sea, ahí es donde está el meollo del asunto. Si yo, en vez de estar con mi familia, estoy en el ejercicio para evadir problemas, si yo no llego al trabajo por estar en el ejercicio, si yo me veo en el espejo compulsivamente y todo el tiempo estoy criticando a mi cuerpo por no sentirme suficiente, pues mi relación con el ejercicio entonces no es la mejor. Si yo lo hago para aliviar el estrés, para dormir mejor, en una cantidad para cierto tiempo moderada o controlada, no interfiere con otras áreas de vida, pues tengo una relación saludable con el ejercicio. Tienes toda la razón. Sí, esa es la manera de verlo. Entonces también, aquí que hay mucho deportista y que nos gusta también la adrenalina y demás, pues póngase a reflexionar también por dónde va sus necesidades y su realidad en cuanto al ejercicio. Ahora, David, ¿cómo se ve un proceso normal de una persona que diga, tengo un comportamiento problemático con esta sustancia o con el mismo ejercicio, que te busquen? Y digo, sé que varía mucho, pero ¿cuáles serían los primeros pasos? Más o menos cuánto tiempo duran, no sé, las terapias, las sesiones, de un caso promedio. Sé que nada es promedio aquí, pero simplemente para ilustrar ese proceso. ¿Y cuál es el porcentaje de éxito de la gente?
Yo, por lo menos en mi experiencia, necesito unos 6 meses para ver cambios notables. ¿Por qué? Porque entre lo que se construye la alianza o el trabajo terapéutico, la confianza, en lo que la persona se abre desde sus vulnerabilidades, en lo que establecemos hábitos, que tú y yo sabemos que los hábitos toman tiempo, sí le daría unos 6 meses al proceso, ¿no? Considerando que la veo a la persona 1 hora a la semana. El cómo lo veo yo, esto no son los 12 pasos, esto es mi manera de trabajarlo a nivel clínico, como lo he conceptualizado, y lo que me ha servido es, antes de irme directo sobre el consumo y quitárselo a destajo, es entender qué función ha tenido el consumo en determinada narrativa de la persona, ¿no? O sea, en su situación social, de etapa de vida, familiar, como que qué le ha dado el consumo que no ha podido encontrar de otra manera. O sea, me gusta mucho el ejemplo de cuando llega una persona, una señora que fuma mucho tabaco, y le digo, señora, ¿a usted qué le da el tabaco, no? Y me dice, no, pues es que me da una sensación de paz. Le digo, perfecto, eso significa que sin el tabaco usted se siente en guerra. ¿Con quién y dónde se siente en guerra, no? O sea, es ir entendiendo el significado subyacente de las cosas, y por eso nos toma tiempo. El pronóstico puede ser bueno siempre y cuando la persona tenga compromiso y constancia. Es muy difícil generar cambios con alguien que llegó tarde a la terapia, no te avisó y canceló. O sea, creo que sí es algo que uno, como todo, tiene que priorizar, y hablando de inversiones, invertirle. Porque si uno no le invierte tiempo y dedicación, hay una parte que no está a la voluntad de una, que son nuestros cableado cerebral y un montón de cosas. Pero sí hay un porcentaje pequeño de compromiso y de querer invertirle para poder cambiar. Entonces, la motivación sí es un componente importante. El querer cambiar nos lleva a mejores pronósticos. De acuerdo, pues como todo, o sea, depende de uno, ¿no? Tenemos que hacernos responsables de nosotros mismos, comprometernos a cambiar y después ser congruentes en ese camino. Por eso también, pues mucha gente, desafortunadamente, que está alrededor, familiares o amigos que quieren incidir en el cambio de las personas, pues mira, al revés, no lo alienen, no lo presionen, compréndanlo, apóyenlo, y desde ese lugar, pues que se animen a tomar estas decisiones. Y por último, pues creo que eso de verdad, por lo menos en mi experiencia, ha sido lo más importante, el empezar a recablear, el entender desde dónde vienen estos comportamientos y empezar a identificar cómo han cubierto esas necesidades, esos huecos que habían dentro de nuestra existencia para poderle dar la vuelta, ¿no? Y poder también relacionarnos desde otro lugar con estas sustancias. Una cosa que a mí me ha cambiado por completo en este periodo que llevo sin tomar ha sido, pues, qué tan reforzada estaba mi identidad o mimetizada con el alcohol. Pues mucha de mi identidad yo la asociaba literalmente a esos contextos de fiesta, a esos contextos de conexión, ¿no? Que me generaba el alcohol, y a mí me costaba mucho trabajo el concepto de dejarlo, porque a mí el alcohol, la sustancia, no me gustaba ni siquiera, simplemente porque yo fuera a perder lo que yo era a nivel persona. O sea, el alcohol formaba parte de mi identidad, y ahorita de manera transicional, pues el tema de ser alcohólico y poderlo inclusive compartir con el mundo me ha funcionado como esas muletas para pasar. Pero no sé si sea soberbia de mi parte, pero yo ya me está aburriendo este tema del alcohólico. O sea, honestamente creo que mi identidad y mi personalidad y mis capacidades van mucho más allá del reduccionismo que puede implicar el término del alcohólico, ¿no? Porque creo que esa es una identidad también que a ciertos perfiles les puede ayudar, ¿no? Que sé que ha sido muy exitoso en el tema de los 12 pasos, el reforzarse y reafirmarse a sí mismos todos los días su alcoholismo, su condición. Pero creo que como todo, pues no es la sustancia, como bien dices, sino es la relación con la sustancia. Y cuando la comprendes, o sea, yo no pienso volver a tomar, pero tampoco me gustaría el asociarme necesariamente a esa Claro. identidad. Tú lo que estás diciendo, y tienes todas las razones, no hacer una asociación rígida. Yo siempre le pregunto a mis pacientes, bueno, además del alcoholismo o de la ludopatía, que es adicción a las apuestas o al juego, ¿quién más eres tú? Tu consumo no define tu identidad. Lo otro es que lo difícil de dejar una adicción no solamente es dejar el consumo, sino es elaborar una identidad distinta, porque tiene que ver con el duelo acompañado, o sea, la pérdida acompañada, no solamente a dejar de consumir, sino que quizás necesitar expandir tu identidad hacia otros círculos. Entonces, pues hay que ampliar esa identidad, y eso tampoco me gusta el tema de 12 pasos, que creo que ya lo abordaste bien, es esa asociación rígida entre tu consumo y tu identidad, como si eso eres y eso te define. A ver, hay que dejar esa compulsión y desarraigarnos. ¿Quién más eres que podemos descubrir que no sea solo a través de la narrativa del consumo, no?
Totalmente. Y de lo difícil que es el cambio, ¿no? Y más el cambio de algo tan arraigado dentro de nuestra identidad, como un comportamiento que llevamos haciendo por varias décadas, y animarnos a entrarle a sanar esas heridas y desde ese lugar, entonces, rearmarnos y reidentificarnos y evolucionar como debemos de hacerlo, ¿no? Sí, me gusta, nada más para finalizar este punto, me gusta decir que la adicción de cierta forma se convierte como en las bodas. Lo que hay en el centro de la mesa, hay un centro de mesa, un florero enorme. Y ahora lo quitamos y pues hay que meterle otras cosas, ¿no? O sea, la adicción se convirtió en el centro de mesa, ahora vamos a hacer un centro de mesa con otras cosas. Así es, así es. Y también despresurizarlo es simplemente una evolución, no es que nada vaya a morir necesariamente, es más, siempre estamos en esa constante evolución. Me parece muy sorprendente también esta incapacidad que tenemos, que creo que además es biológica, del ser humano al cambio, ¿no? Porque pues pareciera que es una cuestión de vida o muerte, cuando simplemente pues es una evolución, ¿no? Y nos da miedo, no tanto lo que viene hacia adelante, sino dejar de atrás, dejar lo conocido, que lo conocido deje de existir, lo cual, en fin, entiendo las necesidades de certeza que tenemos como especie, pero creo que nuestra sociedad y nuestro entorno ha evolucionado mucho más rápido que la parte biológica. Y creo que eso será tema de otro día, pero ahí viene la importancia en torno a las inversiones de tolerar la incertidumbre, ¿no? Porque tanto a la persona con consumo problemático como a un inversionista lo que no tolera es la especulación. Pero tolerar la incertidumbre es importante, es un valor y es un principio importante del crecimiento humano. Tolerar mis momentos incómodos y no irme con la impulsividad, que es parte del proceso adictivo. Sí, la incomodidad es un generador gigante de crecimientos, tanto en la vida como en las inversiones. Y ahorita que hablas del tema, toda esta conversación nuevamente es una analogía perfecta en las inversiones, porque lo que sucede con las personas no es que necesariamente las personas no estén diseñadas para invertir o no puedan invertir, o no estén diseñadas o no puedan hacer o no hacer dinero, sino que su relación con el dinero y con las inversiones es problemática, igual que con las sustancias. Entonces, me encanta esto porque literal, lo que decíamos de las drogas es lo mismo con los instrumentos financieros. Los instrumentos financieros y las personas no son las que son patológicas. La relación entre ellos es la que es patológica y tiene que ver nuevamente con temas contextuales de cada persona, con historias, con traumas, al igual que en el tema de o sea, en pocas palabras estoy diciendo que las drogas y el dinero son lo mismo, son lo mismo. Sí. Bueno, ¿y el poder qué, no? Lo estamos viendo con líderes políticos. El poder, el dinero, también puede detonar relaciones no sanas. Entonces, creo que todo deviene de ser conscientes de que el dinero puede ser un gran protector, puede ser un gran benefactor social, pero también puede traer muchos problemas si uno no es consciente de la relación que hay con él. Así es. Pues me parece un punto perfecto como para entrarle a la parte personal. Te Ujú. preguntaría, ¿cuál es tu libro favorito? Bueno, justamente ahora que estamos en el tema, me encanta un libro de Gabor Maté, que fue maestro mío en la universidad, que se llama In the Realm of Hungry Ghosts, y él habla de esta visión mucho más humanista del consumo de sustancias. Otro de los libros que me gusta mucho, que haya leído recientemente, pues también es posible que me vaya sobre el mismo autor con El mito de la normalidad, en donde habla un poco del fenómeno sistémico y de cómo generamos desafortunadamente mucho trauma, sea de manera implícito o explícito en nuestras sociedades, desde el modelo económico hasta el modelo familiar, el modelo social, que incita traumas en las personas y que bueno, ¿cuáles son las secuelas de todo eso? Creo que son dos libros de mis favoritos que se me vienen a la mente ahora. Excelente, pues por acá lo tenemos, mira, el The Myth of Normal. Eso, Ya me lo esperando echaré en las salas. esperando. La verdad es que Gabor Mate me encanta, en fin, su elocuencia y su claridad al respecto. Para todos los que quieran también escuchar más, tiene varios podcasts, tiene videos en YouTube, libros, etcétera. Hábito que te haya cambiado la vida, David. Sin duda alguna el ejercicio. Yo soy una persona que ha vivido depresión por cuestión genética y de mi historia, y el ejercicio es mi aliado en todo momento. Fenomenal. ¿Haces algún tipo de ejercicio en lo particular? ¿Corres, gimnasio, un poco de todo? Eh, Hago match pilates 3 veces a la semana, juego fútbol 1 vez a la semana y otro día más me voy a hacer fuerza al gym. 5 veces a la Perfecto. semana de ejercicio. Muy bien, y un poco de todo, ¿no? También esta parte de la conexión social es bien importante, ¿no? Sobre todo para el tema de trastornos mentales.
Por supuesto, bueno, la conexión social también libera las endorfinas del placer, entonces tengo que buscar esa forma de conexión, claro. Fenomenal. Portafolio de inversiones. ¿Cómo lo manejo yo? Creo que algo que me gusta hacer es como, por ejemplo, el índice S&P, estar como bien balanceado, diversificado en ese sentido. Siempre mi papá me enseñó nunca los huevos en una sola canasta. Lo otro es diversificar las monedas, un poco de euros, un poco de, ¿no? O sea, es como de diferentes divisas y también a veces propiedades. Es bueno tener algo de bienes raíces si se puede. Excelente, diversificación. Y por último, te preguntaría, ¿cuál ha sido tu mejor inversión? Y esto lo digo en el aspecto más amplio de la palabra. Mejor inversión, la educación, sin duda alguna. Excelente. Pues creo que invertir en ti, ¿no? Lo decías, invertir en ti creo que es la manera más tangible de hacerlo, es en tu educación, en tu formación, en la estimulación, pues de tu capacidad intelectual, pero también de tus vivencias, ¿no? Y cómo esta experiencia va reforzando. De verdad es que a mí me encanta el concepto de invertir en ti y creo que sin duda la educación es una gran inversión en nosotros mismos. David, pues muchísimas gracias por ayudarnos a hacer esta analogía entre las inversiones, las adicciones y la vida y cómo sanarlas, porque creo que, como dices, no hay que satanizar pues ni a las drogas, ni al dinero, ni al poder, sino hay que entender y comprender y generar conciencia acerca del comportamiento que tenemos alrededor de todos estos. Entonces, muchísimas gracias, disfruté muchísimo la conversación y espero que le hayas dejado mucho a la gente allá afuera, que estoy seguro que le resonará y por ahí te estarán buscando. Muchas gracias y te mando un fuerte abrazo, David. Gracias, Javier, y saludos a tu audiencia. Muchas gracias por escuchar. Nos vemos todas las semanas en este espacio. Suscríbete al podcast en todas las plataformas de audio y no te pierdas los nuevos episodios todas las semanas. Ayúdanos a compartir el podcast y generar más riqueza. Esa es chamba de todos. Yo soy Javier Morodo. Búscame en redes sociales como @JavierMorodo, en mi página de internet javiermorodo.com y suscríbete a mi newsletter, La Inversión de la Semana, para recibir todas las semanas las mejores opciones de inversión. Agradecimientos especiales a todo el equipo de producción. La Revolución de la Riqueza es una producción de Sonoro.